Los viveros forestales constituyen el primer paso en cualquier programa de repoblación forestal. Son emplazamientos destinados a la producción de plantas forestales, donde se les proporcionan todos los cuidados requeridos para ser trasladadas al terreno definitivo de plantación. Obimasa cuenta con un vivero forestal permanente dentro de sus instalaciones para abastecer la repoblación de los montes de Ceuta, surtiéndose principalmente de semilla local para preservar las variedades autóctonas y sus características específicas. Ricardo Ugarte, biólogo de Obimasa, nos cuenta todo lo relacionado con la actividad, uso e importancia del vivero forestal para la repoblación de nuestros montes. El vivero forestal es una instalación de la que salen todas las plantas con las que después se repueblan los montes de Ceuta. Nos abastecemos principalmente de semilla local, por aquello de preservar las variedades locales genéticas de la zona, ¿no? Por ejemplo, si existiera, cosa que a veces no se puede saber, salvo que haga un estudio muy en concreto de eso, por ejemplo, unas variedades que pueden soportar mejor los vientos y la salinidad de acantilados cercanos al estrecho, o por ejemplo, los vientos de las crestas que pueden soportar estos alcornoques, que en otras zonas más protegidas lo mismo no tienen esa capacidad de soportar esa salinidad y esos vientos. En fin, lo suyo es conseguir la semilla de los entornos más próximos, y si no lo hay, pues buscar el entorno más próximo posible que tenga una buena calidad de semilla. Para la ciudad en sentido amplio, que incluye los montes, el factor principal es, como he comentado antes, la restauración forestal. Entonces está destinado principalmente a los montes, pero también tiene una función dentro de la jardinería en cuanto, bueno, que se ensayan nuevas especies bien procedentes de regiones mediterráneas que probablemente se adapten bien aquí, pero que hay que analizar un poco sus posibles consecuencias negativas, como podría ser que se transformara en una especie exótica. Bueno, exótica ya lo es desde que procede de otros sitios, pero que sea invasora, y que desplace en determinados sitios a la vegetación propia del lugar. Entonces, este es un buen sitio, no solo el vivero, porque ya si siembras 100 y te salen las 100, ya hay que estar un poco alerta con esa especie, porque se le ve oportunista, tiene una estrategia reproductora muy eficaz, y hay que tener cuidado con ella, porque probablemente, entonces pues bueno, se analiza si su cultivo, dependiendo de si tiene agua o no tiene agua, en fin, se le estudia un poco y se desecha, se descarta su uso si se ve que va a dar problemas, y si no, pues puede ser un recurso estupendo para los jardines de la ciudad. Las especies más características son las forestales, que sería el alcornoque, que es la especie dominante, y el quejigo como la más exquisita o la más exigente, digamos, en condiciones ambientales. Serían las zonas de alcornocal mejor conservadas, pues se acompañarían de estos robles o quejigos. En las zonas de solana, pues predominaría más los algarrobos, los acebuches y los cipreses de Berbería o de Cartagena, como le llamamos nosotros, porque en Europa solamente están en Cartagena. Los majuelos, en el entorno más cercano a los arroyos, y hay algunas choperas de álamo, o sea, alameda, de álamo blanco en Arroyo el Renegado, en el Serrallo, y probablemente existiría en más arroyos de la ciudad, sauce, también ya por hablar de la vegetación riparia. Bueno, madroño se puede convertir en un árbol si lo deja. Normalmente se habla de él como arbusto, pero también es un árbol. Principalmente las especies que están en peligro de extinción en Ceuta y que son exclusivamente nuestras. O sea, que la única comunidad de España donde se desarrollan es Ceuta. Algunas las compartimos con Melilla, pero casi todas
las que tenemos aquí. Entonces son esas, al margen de las forestales y las ornamentales, esas son un poco las que, digamos, nos preocupan, y más que nada un poco para ver si se puede paliar, digamos, el problema de sus pequeñas poblaciones, y el que en algún momento, bueno, que mejorar la salud de estas. En peligro en Ceuta tenemos 4 o 5, depende del grado de peligro. En el catálogo nacional aparece una, que es la rupicarna africana, que es como un perejil carnoso, que está en el Mogote, y probablemente el que le dé nombre a la isla del Perejil, porque está también en todos sus paredones. Esa es la única, digamos, que está verdaderamente protegida, como lo está el lince ibérico. Tiene el máximo nivel de protección. Pero después hay otras series que aparecen en las listas rojas de España, que como son, por ejemplo, Stachys fonkeri, al margen de la rupicarna africana que hemos hablado antes en el del catálogo. También está el Rhodanthemum osmariense, que solamente está de Ceuta a Tetuán, el Bupleurum balance, que se circunscribe casi solamente al norte de Ceuta y de Marruecos, Tilostemon avilense de Avila, ¿no?, de las columnas de Hércules, pues solamente existe también de aquí a Tetuán, de otras. Son distribuciones muy pequeñas y que, bueno, tampoco son especies en sí abundantes y poco abundantes y con distribución muy reducida. Pues claro, como consecuencia también la presión que se ejerce sobre canteras, que también hace que disminuyan los pocos lugares idóneos para vivir ellas. Entonces está consideradas las dos también en peligro de extinción. Esta es la carnívora que hay en Ceuta, y se llama Drosophilus lusitanicum. Y bueno, se llama Lusitanicum porque la primera vez que se descubrió fue en Portugal, pero que es por la zona sur de Portugal, por el Algarve. También está en Huelva, y donde más hay, aunque se haya descubierto posteriormente, es en Cádiz y en el entorno de Ceuta. Aquí en el norte de África, la zona de Castillejo, y poco más, no avanza mucho más hacia el sur de Marruecos. En realidad las mejores poblaciones se encuentran en el entorno de Ceuta. Si se fija uno en esta planta, se puede ver cómo está lleno de vesículas, que son como un líquido viscoso rojizo que viene en unas glándulas, que a su vez tiene también un líquido que disuelve las proteínas. Y entonces, bueno, el nitrógeno que le falta al suelo puede vivir en suelos muy pobres en nitrógeno, porque el nitrógeno lo saca de las proteínas de los animales que captura. También se puede ver aquí, por ejemplo, cómo, bueno, pues te quita, para tenerlas en el vivero, no solamente como especie endémica y para reforzar poblaciones, que la tenemos aquí, sino que también te quita, como podéis observar, muchos pulgones que potencialmente te cogerían una planta útil, ¿no? Y aquí no solamente las alimenta y las engorda, sino que también te las quita de otras. Esta otra de aquí es Rhodanthemum osmariense, que es una margarita, le llamamos crisantemo de Benzú, porque en realidad su distribución en todo el mundo es desde Ceuta a Tetuán. Y bueno, es particularmente abundante en Benzú, en el Mogote, y en toda su prolongación en la gran montaña que tenemos al lado, que es el Jebel Musa. Esta planta además es usada internacionalmente como planta para rocalla, y te lo puedes ver aunque sea originaria exclusivamente de esta región geográfica tan concreta. Estamos hablando de Ceuta a Tetuán, que son 40 kilómetros. Pues esta te la puedes encontrar en viveros de Suecia, Estados Unidos, Alemania y Japón incluso. Esta planta de aquí es el Limonium emarginatum, o siempreviva del estrecho, que bueno, pertenece a una comunidad litoral de los acantilados rocosos del estrecho de Gibraltar. O sea que, aunque esté en Inglaterra, por ser Gibraltar como es, que esté aquí al lado en Marruecos y que esté aquí en Ceuta y en Tarifa,
pues aunque esté en 3 países, en realidad su área de distribución se circunscribe exclusivamente al estrecho de Gibraltar. Y bueno, es una especie que es característica de un hábitat prioritario para la Unión Europea y bueno, por el que hay que designar zonas para conservarla. La población que tenemos en los acantilados del Acho resulta ser pues la mejor del mundo, junto con la de Punta Paloma en Tarifa. La misión fundamental del vivero forestal es nutrirse del monte para volver a él, manteniendo así su peculiaridad y esencia. Un círculo virtuoso de vida en el que el monte se reconstruye a sí mismo con la ayuda del hombre. El manejo y conservación de los recursos genéticos forestales constituyen, pues, un pilar fundamental sobre el que se asienta el proceso de repoblación forestal. La biodiversidad es el fruto de millones de años de evolución, y la conservación de todas nuestras especies forestales es clave para la pervivencia de los sistemas ecológicos de los que forman parte y el más valioso legado para las próximas generaciones.